1 Samuel 6. El arca de Yahvé estuvo 7 meses en territorio filisteo. Los filisteos llamaron finalmente a los sacerdotes y a los adivinos. ¿Qué haremos con el arca de Yahvé? Dijeron, díganos cómo debemos devolverla a su lugar. Estos respondieron, si devuelven el arca del Dios de Israel, no la devuelvan sola. Háganle una ofrenda de reparación, de ese modo sanarán ustedes y sabrán por qué se abatió sobre ustedes la mano de Dios. Les preguntaron también, ¿qué reparación podríamos enviar? Los adivinos dijeron, 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, de acuerdo al número de los príncipes de los filisteos, pues la misma plaga los hirió a ustedes y a sus príncipes. Hagan estatuas de sus tumores y de las ratas que asolan su país, y den gloria al Dios de Israel. A lo mejor así dejará su mano de castigarlos, tanto a ustedes como a sus dioses y a su país. ¿Por qué son tan testarudos como los egipcios y su faraón? Dios los castigó de tal manera que al final tuvieron que dejarlos partir. Por lo que toca a ustedes, preparen ahora una carreta nueva, tomen 2 vacas que todavía estén dando leche a sus crías y que nunca han sido enyugadas. Enyugarán las vacas a la carreta y dejarán en el establo a sus terneros. Tomarán el arca de Yahvé y la pondrán en la carreta, y los objetos de oro que le ofrecerán en reparación los pondrán en un cofre al lado del arca, y dejarán que se vayan. Miren entonces. Si el arca se va a su país en dirección a Bet-Semes, su Dios fue seguramente el que nos trajo estas plagas. Si no, sabremos que no fue su mano la que nos castigó, sino que todo esto nos pasó por casualidad. Lo hicieron pues así, tomaron 2 vacas que todavía daban leche a sus terneros, las enyugaron a la carreta y dejaron a sus crías en el establo. Pusieron el arca de Yahvé en la carreta junto con el cofre que contenía las ratas de oro y las estatuas de los tumores. Inmediatamente las vacas se fueron por el camino a Bet-Semes, seguían su camino mugiendo, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Los príncipes de los filisteos las siguieron hasta la frontera con Bet-Semes. La gente de Bet-Semes estaba cosechando el trigo en la llanura. Al levantar la vista, divisaron el arca y muy contentos salieron a su encuentro. Cuando la carreta llegó al campo de Josué de Bet-Semes, se detuvo. Había allí una gran roca. Partieron la madera de la carreta y ofrecieron las vacas como holocausto a Yahvé. Los levitas habían bajado el arca de Yahvé junto con el cofre que estaba a su lado y que contenía los objetos de oro. Lo pusieron todo encima de la roca. Los hombres de Bet-Semes ofrecieron ese día a Yahvé holocaustos y sacrificios. Los 5 príncipes de los filisteos fueron testigos de todo eso. El mismo día regresaron a Ecrón. Esta es la lista de tumores de oro que los filisteos habían ofrecido como reparación a Yahvé: 1 por Asdod, 1 por Gaza, 1 por Askelón, 1 por Gat y 1 por Ecrón. Había tantas ratas de oro cuantas ciudades, contando las ciudades fortificadas de los 5 príncipes y también las aldeas. La gran roca en la que se depositó el arca de Yahvé conserva su recuerdo, todavía está allí en el campo de Josué de Bet-Semes. Los hijos de Jeconías, de Bet-Semes, no participaron en la fiesta cuando volvieron a ver el arca de Yahvé. Yahvé castigó a 70 de ellos y el pueblo hizo duelo porque Yahvé lo había corregido duramente. Entonces la gente de Bet-Semes se dijo, ¿quién podrá comparecer ante Yahvé, el Dios Santo? ¿A dónde podríamos enviar el arca? Mandaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, los filisteos, les decían, han devuelto el arca de Yahvé, bajen y llévensela a su casa. 1 Samuel 7. La gente de Kiriat Jearim fue y subió el arca de Yahvé. La dejaron en la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a su hijo Eleazar como guardián del arca de Yahvé. Transcurrieron muchos años desde que el arca fue instalada en Kiriat Jearim, cerca de 20. Todo el pueblo de Israel se volvió entonces a Yahvé. Samuel declaró a todo el pueblo de Israel, si realmente ustedes quieren volver a Yahvé, quiten de en medio de ustedes los dioses extranjeros y las astartés. Pongan su corazón en Yahvé y solo sírvanlo a él, solo así los librará de las manos de los filisteos. Los israelitas se desprendieron de los Baals y de las astartés para servir solo a Yahvé. Samuel añadió, reúnase todo Israel en Mizpá, allí intercederé por ustedes a Yahvé. Se reunieron en Mizpá.
Sacaron agua la que derramaron delante de Yahvé, y ayunaron todo el día, porque reconocían que habían pecado contra Yahvé. Y allí, en Mizpá, Samuel actuó como jefe de los israelitas. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpá, se pusieron en marcha para atacar a Israel. Los israelitas, al saberlo, tuvieron miedo de los filisteos. Los israelitas se desprendieron de los Baals y de las Astartés para servir solo a Yahvé. Samuel añadió: reúnase todo Israel en Mizpá, allí intercederé por ustedes a Yahvé. Se reunieron en Mizpá. Sacaron agua la que derramaron delante de Yahvé, y ayunaron todo el día, porque reconocían que habían pecado contra Yahvé. Y allí, en Mizpá, Samuel actuó como jefe de los israelitas. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpá, se pusieron en marcha para atacar a Israel. Los israelitas, al saberlo, tuvieron miedo de los filisteos. Dijeron entonces a Samuel: no dejes de suplicar a Yahvé nuestro Dios por nosotros para que nos salve de las manos de los filisteos. Samuel tomó entonces un corderito y lo ofreció en holocausto a Yahvé. Samuel suplicó a Yahvé por Israel, y Yahvé lo escuchó. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos se acercaron para atacar a Israel, pero ese día Yahvé tronó con gran fuerza contra los filisteos. Salieron huyendo y fueron vencidos por Israel. Los israelitas salieron de Mizpá y persiguieron a los filisteos, los acosaron hasta más abajo de Betcar. Samuel tomó entonces una gran piedra y la puso entre Mizpá y Yesana, y le puso el nombre de Ebenezer, porque dijo: hasta aquí llegó Yahvé con su socorro. Los filisteos habían sido humillados y no regresaron más al territorio de Israel. La mano de Israel se dejó sentir pesada sobre los filisteos durante toda la vida de Samuel. Israel recuperó los pueblos que le habían conquistado los filisteos desde Ecrón a Gat. Israel logró que su territorio quedara libre de las manos de los filisteos. Entonces hubo paz entre Israel y los amoreos. Samuel fue el juez de Israel durante toda su vida. Cada año hacía una gira por Betel, Gilgal y Mizpá y desde allí gobernaba a Israel. Luego se volvía a Ramá donde estaba su casa y desde allí también gobernaba a Israel. En Ramá levantó un altar para Yahvé. 1 Samuel 8. Cuando Samuel fue de edad, estableció a sus hijos como jueces de Israel. El mayor se llamaba Jo y el menor, Abilla, gobernaban desde Bersabé. Pero sus hijos no siguieron su ejemplo, se dejaron seducir por el dinero, y en vez de hacer justicia aceptaban cohechos. Todos los ancianos de Israel se congregaron en la casa de Samuel en Ramá. Le dijeron: te has vuelto viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Ya es tiempo de que nos des un rey para que nos gobierne como se hace en todas las naciones. Lo que disgustó a Samuel fue: danos un rey para que nos gobierne. Samuel se dirigió entonces a Yahvé. Y Yahvé dijo a Samuel: atiende a todo lo que te dice este pueblo, porque no es a ti a quien rechazan sino a mí. Ya no quieren que reine sobre ellos. Actúan contigo como lo han hecho siempre conmigo, desde el día en que los saqué de Egipto, cuando me abandonaron y sirvieron a dioses extranjeros. Acoge su demanda, pero diles bien cómo mandará el rey que los gobernará. Samuel transmitió a la gente que le había pedido un rey todas las palabras de Yahvé. Y les dijo: miren cómo mandará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará a los hijos de ustedes para que cuiden de sus carros y de sus caballos y corran delante de su carro. Los tomará como jefes de 1000 y jefes de 50, los tomará para que trabajen sus campos, para que cosechen su trigo, para que fabriquen sus armas de guerra y los arneses de sus carros. Tomará a las hijas de ustedes para que sean sus perfumistas, sus cocineras o sus panaderas. Tomará lo mejor de los campos, de las viñas y de los olivares de ustedes y se lo dará a sus servidores. Cobrará el diezmo de sus cosechas y de su uva para dárselo a sus eunucos y a sus servidores. Tomará lo mejor de sus sirvientes, de sus sirvientas, de sus jóvenes, de sus burros y los empleará en sus trabajos. Les cobrará el diezmo de su ganado y ustedes pasarán a ser sus esclavos. Entonces se lamentarán a causa del rey que se eligieron, pero ese día Yahvé no les responderá. El pueblo no quiso hacerle caso a Samuel. Le dijeron: no importa, queremos un rey.
Así seremos como todas las naciones, nuestro rey nos gobernará, irá al frente de nosotros y comandará nuestras guerras. Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las transmitió a Yahvé. Yahvé dijo entonces a Samuel, hazle caso a ese pueblo y dale un rey. Y Samuel dijo a los hombres de Israel, váyase cada uno a su pueblo. 1 Samuel 9. Había un hombre que se llamaba Quis, hijo de Seor, hijo de Becoral, hijo de Afiaj, de la tribu de Benjamín. Vivía en Gibea de Benjamín y era un hombre valeroso. Saúl, su hijo, era joven y buen mozo, no podría haberse encontrado un hombre más hermoso en Israel, era más alto que todos los demás por una cabeza. Como se perdieran las burras de Quis, el padre de Saúl, aquel dijo a su hijo Saúl, llévate contigo a uno de los sirvientes y anda a buscar las burras. Fueron a la montaña de Efraín y atravesaron el territorio de Salisa, pero no encontraron nada. Atravesaron luego el territorio de Salim, pero tampoco estaban allí. Recorrieron el territorio de Benjamín sin hallar nada. Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl dijo a su sirviente, mejor regresemos, pues nuestro padre se va a preocupar más por nosotros que por las burras. El sirviente le respondió, en ese pueblo hay un hombre de Dios. Es un hombre muy estimado, todo lo que predice ocurre. Vamos a verlo, a lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. Saúl dijo al muchacho, si se lo daré a ese hombre de Dios para que nos indique el camino. Porque antes se decía en Israel, vamos donde el vidente, para decir que iban a consultar a Dios. Porque no se hablaba de profetas como ahora sino de videntes. Saúl dijo a su sirviente, tienes la razón, vamos para allá. Y se dirigieron al pueblo donde estaba el hombre de Dios. En el camino que subía al pueblo se encontraron con algunas jóvenes que iban a buscar agua. Les preguntaron, ¿está allí el vidente? Ellas respondieron, sí, está allí, acaba de llegar a la ciudad, porque hoy se hará un sacrificio por el pueblo en el santuario alto. Apenas lleguen a la ciudad, vayan inmediatamente a verlo antes de que suba al santuario para la comida, porque el pueblo no comerá antes de que llegue. Él es quien debe ofrecer el sacrificio y los invitados solo comerán después. Suban pues rápido, para que lo encuentren. Siguieron caminando a la ciudad, y apenas entraron, se encontraron con Samuel, salía para ir al santuario. Ahora bien, la víspera de la llegada de Saúl, Yahvé había hecho una revelación a Samuel. Mañana a esta hora te enviaré a un hombre del territorio de Benjamín, al que consagrarás como jefe de mi pueblo Israel. Ese hombre va a salvar a mi pueblo de las manos de los filisteos, porque he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha subido hasta mí. Cuando Samuel divisó a Saúl, Yahvé le dijo, ese es el hombre de que te hablé, él gobernará a mi pueblo. Saúl se dirigió a Samuel que estaba en medio de la puerta y le preguntó, ¿podrías indicarme dónde está la casa del vidente? Samuel respondió a Saúl, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto. Ustedes comerán ahora conmigo, y mañana te diré todo lo que te preocupa, luego dejaré que te vayas. Sobre todo no te preocupes por las burras que perdiste hace 3 días, porque ya las hallaron. ¿Pero para quién serán los primeros puestos en Israel? ¿Tal vez para ti y la casa de tu padre? Saúl respondió, soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, y en la tribu de Benjamín mi familia es la más pequeña. ¿Por qué me dices esas palabras? Samuel hizo pasar a Saúl y a su sirviente al salón donde había unos 30 invitados, y les dio el primer puesto. Luego Samuel dijo al cocinero, la parte que te pasé para que la pusieras aparte, sírvela ahora. El cocinero sacó entonces la paleta y todo lo que la rodea y la puso delante de Saúl. Samuel le dijo, ante ti tienes la parte que se puso aparte, cómela. Y ese día Saúl comió con Samuel. Cuando bajaron del santuario a la ciudad, prepararon a Saúl una cama en la terraza. Y se acostó allí. Al amanecer Samuel llamó a Saúl, que estaba en la terraza, y le dijo, levántate porque te voy a indicar tu camino.
Saúl se levantó y ambos, él y Samuel, salieron. Cuando se acercaban a la salida de la ciudad, Samuel dijo a Saúl: «Dile a tu sirviente que se adelante un poco, pero tú quédate aquí para que te comunique una palabra de Dios». 1 Samuel 10. Samuel tomó su alcuza de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl, luego lo abrazó y le dijo: «Yahvé te ha consagrado como jefe de su pueblo Israel. Tú gobernarás el pueblo de Yahvé y tú lo librarás de las manos de sus enemigos». ¿Quieres estar seguro de que Yahvé te consagró como jefe de su heredad? Estas serán las señales. Hoy mismo, después que me hayas dejado, hallarás a 2 hombres cerca de la tumba de Raquel, en el territorio de Benjamín. Ellos te dirán: «Encontraron las burras que saliste a buscar». Tu padre ya no está preocupado ahora por las burras sino por ustedes, y se pregunta qué hacer por su hijo. Seguirás tu camino y llegarás a la encina de Tabor. Allí te encontrarás con 3 hombres que van al santuario de Dios en Betel. Uno llevará 3 cabritos, otro, 3 panes redondos, y el último, un cuero de vino. Te saludarán y te darán 2 panes, los que tú aceptarás. Después llegarás a Gibea de Dios, donde hay un comisario filisteo. En cuanto entres al pueblo, te cruzarás con una banda de profetas que bajan del santuario alto con arpas, tamboriles, flautas y cítaras, en actitud de profetizar. Entonces te tomará el espíritu de Yahvé y serás cambiado en otro hombre. Cuando se cumplan estas señales, tú harás lo que mejor te parezca, porque Dios está contigo. Tú llegarás primero que yo a Gilgal, y allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Me esperarás allí 7 días y después te daré a conocer lo que tienes que hacer. Apenas Saúl volvió la espalda para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón y ese mismo día se cumplieron todas las señales. Al llegar a Gibea, Saúl y sus sirvientes se encontraron con la banda de profetas. El Espíritu de Dios se apoderó de él y se puso a profetizar en medio de ellos. Al ver lo que profetizaba junto con los profetas, todos los que lo conocían de antes se decían unos a otros: ¿qué le pasó al hijo de Quis? Así que Saúl entró a los profetas. Uno de ellos respondió: de gente cuyo padre es un don nadie. Y así fue como surgió ese refrán: Saúl entró a los profetas. Después que terminó de profetizar, regresó a su casa. Su tío les preguntó a él y a su sirviente: ¿dónde anduvieron? Respondió: hicimos un recorrido buscando las burras, pero como no las hallamos, fuimos a ver a Samuel. Su tío le dijo: cuéntame lo que les dijo Samuel. Saúl respondió a su tío: únicamente nos dijo que habían encontrado las burras. No le conversó de lo que Samuel le había dicho respecto a la realeza. Samuel convocó al pueblo junto a Yahvé en Mizpá. Dijo a los israelitas: esto dice Yahvé, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, yo los libré de las manos de los egipcios y de las manos de todos los reyes que los oprimían. Pero ahora ustedes están hastiados con su Dios que los salvó de todas sus desgracias y de todas sus aflicciones. Le dijeron: basta, danos un rey. Pues bien, preséntense ahora ante Yahvé por tribu y por familia. Samuel ordenó entonces que se acercaran todas las tribus de Israel y la suerte recayó en la tribu de Benjamín. Ordenó que se acercaran las diferentes familias de la tribu de Benjamín y la suerte recayó en la familia de Matri. Pidió que se acercaran los hombres de la familia de Matri, y fue elegido a la suerte Saúl, hijo de Quis. Lo buscaron pero no lo encontraron. Hicieron entonces esta pregunta a Yahvé: ¿vino para acá Saúl? Yahvé respondió: fue a esconderse donde está el equipaje. Corrieron allá y lo trajeron para presentarlo al pueblo. Era más alto que todo el mundo por una cabeza. Samuel dijo a todo el pueblo: vean al elegido de Yahvé. No hay nadie como él en todo el pueblo. Y todos lanzaron exclamaciones gritando: ¡viva el rey! Samuel dijo luego al pueblo cuáles eran los derechos del rey y los anotó en un libro que depositó ante Yahvé. Después Samuel mandó a todo el pueblo a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gibea y algunos hombres valientes, a los que Dios les había tocado el corazón, se fueron con él. Pero hubo gente malvada que dijo: ¿que nos va a librar ese? Lo despreciaron y no le ofrecieron ningún regalo.